noches. Mi nombre es Sara Urrego, soy profesora de barismo y cata en Specialty Coffee College y seré su profesora el día de hoy para la clase de experimentación con aguas de diferentes mineralización y vamos a tener un análisis en taza y datos sobre estas experimentaciones que hemos hecho con estas aguas. Durante las clases anteriores hemos hecho énfasis o hemos presentado un poco lo que se trata el concepto de aguas duras, aguas blandas y su importancia dentro de el café, ya que el agua hace parte del 80% de esa taza de café que nosotros nos estamos tomando, el 80-90%, y debemos entender muy bien el concepto para poder generar buenas extracciones en nuestro café. El día de hoy nosotros vamos a estar presentándoles una serie de datos que nosotros hemos recolectado a través de las clases presenciales que tenemos en Specialty Coffee College, en donde nosotros le damos a los alumnos diferentes aguas en diferentes porcentajes de partes por millón para que experimenten. Estos ejercicios, todos los ejercicios son hechos en base a algo con el objetivo de tener un resultado y saber entender cómo se comportan estas aguas para este café. Entonces, les voy a explicar un poco de qué se trata el ejercicio, cómo es, que todavía sigue siendo desarrollado en la escuela, para los alumnos y para que ustedes puedan entender un poco mejor el concepto y la importancia del agua para la preparación de nuestro café. Entonces, nosotros realizamos un ejercicio con los alumnos que tengamos en ese momento en clase y este ejercicio tiene ya unos parámetros establecidos. Hola. ¿Escuchan? Sara, se te escucha Hola. un poco entrecortado. ¿Qué tal si de pronto desactivas la cámara para que te fluya mejor la conexión? Listo. Vale. Perfecto. Listo. Qué pena con ustedes. ¿Ahora ven mi pantalla? Sí, ahí ya se está viendo. Listo. Bueno, les venía diciendo que estos ejercicios se realizan bajo unos parámetros en los cuales nosotros les entregamos a los alumnos un café, ¿cierto? Un café con el cual vamos a realizar todos los ejercicios y vamos a experimentar con todas las aguas. Porque el objetivo de estos ejercicios es ver ese café con qué agua se comporta mejor. No porque nosotros lo hayamos realizado así y presentemos X resultados, quiere decir que esto se va a comportar de igual forma para cualquier café. Recordemos que cada café es un mundo, que cada café se comporta. Ay, qué pena, pensé que se había desconectado otra vez. Que cada café se comporta diferente y para cada café nosotros vamos a obtener resultados diferentes. O el café
al cual nosotros le realizamos ejercicio, es un café de la ciudad de Medellín y es el café que nosotros normalmente trabajamos. Es un café taza limpia, es un suave lavado colombiano, taza limpia, notas a chocolate, cítricos y panela. No es un café de esto, pero es un café que se comporta muy bien en taza. Entonces el ejercicio lo realizamos bajo los siguientes parámetros. Realizamos un ratio 1 17.4 para una cantidad de agua de 295.8 gramos y un café en cantidad de café en grano de 17 gramos. Una temperatura de 90 grados centígrados para esa agua que vamos a utilizar. El ejercicio lo realizamos, todos los ejercicios son realizados con el mismo método y bajo los mismos parámetros anteriores que le di. El método que nosotros seleccionamos para este ejercicio es el B60. ¿Qué tener en cuenta antes de realizar el ejercicio con cada alumno para que podamos obtener resultados buenos, por decirlo de alguna forma, y que sean no estandarizados, sino congruentes entre sí, entre taza y taza? Nosotros con el alumno realizamos un entrenamiento previo. ¿A qué me refiero con un entrenamiento previo? Esta es una de las últimas clases que se ven en la escuela. ¿Por qué? Porque con eso garantizamos que el alumno ya entendió el método, primero que todo, la mecánica del método, cómo funciona una B60 o cómo funciona un coteo, ya entendió cómo funciona la molienda, ya entendió cómo funciona la extracción en sí y ya reguló su vertido. Llegó a mantener un vertido estable, no son vertidos precisamente de 1 gramo sobre segundo, pero son vertidos que se mantienen estables durante toda la preparación. Si ustedes están metidos en este medio y algún día han tenido la oportunidad de estar frente o tenido la oportunidad de preparar algún método, más que todo un método como es un cono de goteo, entenderán que al inicio cuesta muchísimo trabajo entender el método, entender el porqué del método, la mecánica y regular un poco su vertido. Esto necesita un entrenamiento previo. Entonces, durante clases anteriores, nosotros ya le dimos al estudiante todas estas herramientas y ayudamos a mejorar todo este funcionamiento alrededor del método para que puedan sacar tazas balanceadas, que es lo principal que nosotros buscamos. Yo suelo decirle mucho al alumno que nosotros no buscamos la taza de café como a él le guste, porque muchos de nuestros alumnos están estudiando porque quieren ser baristas o quieren viajar al extranjero o quieren montar una tienda o un negocio relacionado con café. Por ende, deben entender que a no todo el mundo le gusta el café de la misma forma. Pero si nosotros vamos a ofrecer este servicio, lo primero que debemos buscar es ofrecer o darle al cliente o a la persona a la cual estamos sirviendo esta taza de café una taza balanceada. Entonces, todo esto ayudamos o le enseñamos o le damos las herramientas más bien al alumno para que lo entienda y pueda lograr ese objetivo. Una taza balanceada de acuerdo al café que tiene. Las variables en la receta no cambian para que el estudiante pueda al final, ya con este ejercicio, dar una taza más estable, más balanceada, perdón que repita tanto la palabra, para que sea un ejercicio con resultados congruentes. ¿Listo? Entonces, para realizar el ejercicio nosotros tenemos un paso a paso. Este paso a paso va antes de la preparación, durante la preparación y después de la preparación. El primer paso para la preparación sería, acá no lo coloqué, pero obviamente sería el desarrollo de las aguas para cada ejercicio.
después de desarrollar estas aguas que nosotros mismos desarrollamos en el laboratorio de la escuela, nosotros antes de la preparación le damos al alumno las herramientas para que él pueda hacer lectura de pH a esa agua y lectura de TS o las partes por millón del agua a utilizar. Estos dos lo hacemos con herramientas que son diseñadas para esto. Tenemos un lector de pH, que en este caso sería el de color naranjado, que me lee el pH del agua, y tenemos un lector de partes por millón o TS para el agua, que en este caso vendría a ser el moradito. Eso es un moradito, si no me equivoco. Listo. Después pasaríamos a la preparación del café. Entonces, molemos los 17 gramos de café y aplicamos los 295.8 de agua, pero esto lo vamos a aplicar en 3 vertidos. ¿Listo? Todas las preparaciones las hacemos iguales para que no haya como un rango de error. Entonces, cada preparación es con una preinfusión, un segundo vertido y un tercer vertido. Luego de esto, separamos la muestra, cogemos una taza aparte, que sería la taza, la cual vamos a catar, porque nosotros no solo le hacemos lecturas, pues muy bacano hacer la lectura, todo muy científico, entendemos de muy buena forma, pero tú tienes también que entender esa lectura que me está dando en sabor. Entonces, separamos una taza a la cual catamos y separamos otra taza mucho más pequeña a la cual al final, ya cuando esté a una temperatura promedio, le hacemos una lectura de TDS al café y del pH a cada muestra. Y pues por último, catamos el café lo catamos en los 3 momentos, caliente, tibio y frío, para ver cómo se comporta. Y al final, ya cuando esté aproximadamente una temperatura de 45 grados centígrados, hacemos la lectura de TDS. Eso para cada muestra de agua. Nosotros en promedio estamos utilizando 6 aguas, 8 aguas, dependiendo, ¿cierto? Mitad en aguas, blandas y el otro en aguas duras, obviamente teniendo como un intermedio entre media dura, blanda, media, dura, muy dura, para que podamos entender un poco eso. Luego de eso vamos a obtener unos resultados, los cuales llevamos a una tabla y hacemos lectura para entender un poco el comportamiento de esa agua para ese café. Recordemos que el café en todas las preparaciones es el mismo, lo único que varía es el barista, obviamente porque cada barista tiene una mano, una forma de preparar diferente, independientemente de que todos ellos hayan sido entrenados de la misma forma, y las aguas. Entonces acá tenemos los resultados de una agua que realizamos a base de bicarbonato y magnesio, ¿cierto? Entonces tenemos el agua 1, agua 2, agua 3 y agua 4. Tenemos la lectura de pH y TDS para el agua. Para esta primera agua tuvimos una lectura de pH de 7.68. Para la segunda, una lectura de 7.78. Para la tercera, una lectura de 7.75, está aquí. Y para la cuarta, una lectura de 7.82. Vemos que el pH entre agua y agua va aumentando. Igual que lo hacen sus TDS. Esta agua. Para la primera agua tuvimos una lectura de 52.6 partes por millón. Para la segunda lectura de 129, para la tercera de 158 y para la cuarta de 181. Este es el café que utilizamos. Lo mencionamos como un café regional, una taza estándar para el café colombiano,
un suave lavado colombiano, chocolate cítrico sin panela. Después hacemos la lectura de pH y TDS al final del café que hemos preparado. Entonces, el pH para estos varía en lo que vendría a ser en decimales, que sería 5.06. La segunda agua y la tercera agua se mantienen en 5.03 y la cuarta agua disminuye a 5.02. En TDS estaría en 1.62, para la segunda agua 1.48, para la tercera agua 1.52 y para la cuarta agua 1.59. Recordemos que en clases anteriores nosotros aprendimos a ubicar estas lecturas en una gráfica. Esta gráfica me habla de lo que vendría a ser una gold cup, una taza balanceada o una taza de oro, por decirlo de alguna forma, y me demuestra si tuve una subextracción o una sobreextracción. Ustedes ahí, para ustedes mismos, se van a responder si consideran que estas lecturas que tenemos acá están subextraídas, están dentro de la gold cup o están sobreextraídas. ¿Cierto? Listo, pues ya cada uno se respondió. Tenemos 4 tazas que están un poco afuera de la gráfica o del cuadro que vendría a ser la gold cup, y tenemos tazas sobreextraídas, unas tazas con muy buenas lecturas de TDS y que me pueden indicar que pueden ser tazas con mucho cuerpo, con mucha fuerza, y que al final pueden ser un poco más intensas de lo que estaríamos acostumbrados o de lo que sería, nos salimos un poco de ese balance. ¿Listo? Después tenemos la lectura de Brix, que para la primera agua estaría en 2.04, para la segunda agua estaría en 1.86, para la tercera 1.91 y para la cuarta estaría en 2. ¿Listo? Recordemos que los grados Brix es esa intensidad, esa extracción que se dio en taza, qué tan intenso está. Si nosotros entramos a lo teórico, los grados Brix serían la cantidad de dulces o de... Qué pena, se me va la palabra de la boca, de la cabeza. Sería la cantidad de... Se me fue la palabra. De materia seca que tenemos ya al final de esa extracción. Tenemos la temperatura del agua acá, perdón, cometí un pequeño error, pero es 92 grados centígrados para todas. Y el porcentaje de extracción, que sería en 25.48, 23.28, 23.9 y 25.1. Si nosotros nos vamos a la gráfica nuevamente que les mencioné acá, estaríamos viendo que esas extracciones se pasaron un poco de lo que vendría a ser dentro de una extracción, una tasa balanceada, que estarían aproximadamente 22. Esta extracción nosotros la sacamos con una fórmula. Esta fórmula es: la extracción es igual al yield por los TDS sobre la dosis. ¿Qué es el yield en este caso o cómo podemos obtener el yield? Recordemos que el café y los filtros de papel generan una retención. Esa retención, si yo le aplico 289 gramos de agua al café o a esa preparación, yo no estoy obteniendo exactamente 289 gramos de café o de taza
de lo que ya me voy a consumir o de la tasa final, ¿cierto? Estoy obteniendo menos porque eso me genera una retención. A eso lo conocen como el Y. ¿Listo? Espero que no estén muy perdidos. Listo. También tuvimos un promedio de tiempo. Recuerden, todas las preparaciones fueron todas las aguas fueron preparadas con la misma molienda, con los mismos vertidos, con una preinfusión inicial, con un segundo vertido y un tercer vertido. Por ende, si lo miramos dentro de lo lógico, acá estoy haciendo unas comillas, todas estas aguas deberían de estar dentro del mismo tiempo, ¿cierto? Realizada una detrás de otra, no que hice una hoy, mañana hago otra, sino una detrás de otra. Pero como nosotros estamos realizando estas extracciones con aguas diferentes, pues obtenemos una diferenciación acá del tiempo, en el cual el primero estuvo en 5 minutos, el segundo estuvo en 4.12 minutos, el tercero en 4.17 y el cuarto en 5.06 minutos. Listo. Acá tenemos que la molienda estuvo entre 400 y 901 micrones, ¿cierto? Miran que la molienda para todos fue lo mismo. La cantidad de vertidos y una velocidad promedio de cada vertido para todas las preparaciones, mire que viene haciendo lo mismo. ¿Listo? Estos vertidos de esta persona fueron entre 8 gramos sobre segundo, la velocidad de vertido. El ratio, y acá tenemos un puntaje de 1 a 5 de lo que obtenemos, o de cómo calificamos un poco esa tasa. ¿Listo? Ay. Aquí. Observemos que en la primera tasa nosotros estamos obteniendo ya cuando catamos esta taza, estamos obteniendo ya en sabor unas características. Para la primera taza obtuvimos una taza más intensa, principalmente dulce y con un residual a cacao y seco. ¿Es una taza intensa? Sí, para las personas que les gusta el café un poco más invasivo en su boca. Dulce, obviamente, porque la extracción se alargó un poco más. Y con un residual marcado a cacao. Ya es un café, obviamente, como les venía diciendo anteriormente, chocolate cítricos y panela, y que al final resaltó mucho esta nota cacao, que es una nota bien, y un residual seco. Un residual seco, un residual que me generó un poco de astringencia en boca. Para la segunda taza, obtenemos una taza un poco más dulce, con una acidez balanceada y con un residual seco a cocoa. Miren que diferencia de la anterior a esta, dentro del puntaje, pues está un poco más alto que el puntaje anterior, ¿cierto? A esta le dimos un 3, a la anterior, que es la primera taza, le dimos un 2. Ahí perdió un poco porque fue una taza demasiado intensa y en ningún momento, pues por esa intensidad se logró resaltar un poco acidez. Recordemos que la acidez hace parte también de ese balance. ¿Listo? Para la tercera taza tenemos un dulzor a panela. Ya aquí podemos destacar o relacionar o darle ya un nombre a ese dulce que encontramos dentro de esa taza y lo relacionamos con la panela directamente. Una acidez cítrica media a naranja madura. También ya la acidez le podemos dar un nombre, por decirlo de alguna forma, no
Ya no decimos es una taza ácida, sino que es una taza que me recuerda un poco a la naranja madura, con un residual suave y un perdurable a chocolate oscuro. Ya dejamos un poco de lado la cocoa y ya nos vamos un poco por el chocolate oscuro. En esta taza tuvo un puntaje de 4, muy buen puntaje. Si miramos ahí, entonces sería la mejor taza que hubo para esa persona que está calificando eso. Obviamente esa persona sabe que lo que estamos buscando es balance. Para la cuarta taza, tenemos una taza dulce con acidez media naranja, una taza muy achocolatada con un final intenso y perdurable a chocolate oscuro. ¿Listo? Ya en esta taza decimos que es una taza dulce, pero no la relacionamos tanto con una panela o con una caña de azúcar o con un chocolate dulce, sino que simplemente fue una taza dulce con una acidez media a naranja y un final intenso. Entonces ahí si miramos, la mejor taza de todas fue la tercera taza, ya que pudimos darle un nombre a esas notas que encontramos y encontramos un balance entre lo dulce, esa acidez y ese chocolate o ese amargo, por decirlo de alguna forma, dentro de esa taza y lo que debería de resaltarse dentro de ese café que estamos utilizando. Listo. Ah, sí. No me pasaba la diapositiva. Listo. Y acá ya tenemos entonces los resultados para una segunda agua que fue a base de bicarbonato y calcio. Recordemos que la primera agua que utilizamos fue una agua a base de bicarbonato y magnesio y esta segunda agua fue a base de bicarbonato y calcio. Todas las aguas las realizamos en la escuela. Entonces tenemos un agua número 1, número 2, número 3 y número 4. Con un pH para estas aguas un poco más bajo que el pH anterior. Recordemos que los pHs anteriores estaban en un promedio de 7 con algo. Estas están entre 6 y 5, siendo un promedio ya entre 5. Entonces tenemos un pH de 6.35 para la primera agua. Tenemos un pH de 5.8 para la segunda agua. Tenemos un pH de 5.72 para la tercera agua y 5.85 para la cuarta agua. Con una lectura de TDS, entre bajos y altos, porque encontramos unos TS entre 37, pero si vamos más adelante encontramos unos TS de 128. Para la primera agua en 37, para la segunda agua 92.5, para la tercera agua de 113 y para la cuarta de 128. Listo. Esta primera agua sería un agua blanda, iría subiendo hasta encontrar un agua un poco más dura. ¿Listo? Tenemos el mismo café y tenemos una lectura de pH y TDS para el café. Para la primera agua una pH de 5.12, para la segunda una lectura de 5.6, para la tercera una de 5.6 igual, y para la cuarta una lectura de 5.4. Notemos que el agua anterior, tanto el agua anterior como esta agua, esas lecturas todas están en pH del café en 5, lo que cambia, lo que varía son los decimales. Ahí está la variación.
Nosotros antes teníamos un lector de pH para el café que no me daba decimales. Entonces, si hacíamos las lecturas, todas las lecturas eran igual, no notábamos diferencias. Hasta que tuvimos que comprar un lector ya que me diera esos decimales para poder entender un poco mejor esas variaciones. Tenemos una lectura de TDS para el café, entonces de 1.63, 1.59, 1.51 y 1.52. Acá vuelvo y les hago la misma pregunta. Ustedes ahí consideran que esas aguas estuvieron fuera o dentro de la Gold Cup para el cuadro anterior que tuvimos en unas clases pasadas. Grados Brix, que están entre 2.5, 2, 1.9 y 1.92. ¿Listo? También no es mucha la variación de estos grados Brix en comparación con lo anterior. Estamos como en el mismo rango, pero entre taza y taza sí hay una variación. La temperatura del agua, el porcentaje de extracción que se da con la fórmula que anteriormente les dije, el tiempo para cada uno, que está entre 4.10, 3.54, 4.30 y 4.10. La misma molienda en una granulometría entre 400 y 900 micrones. Los mismos vertidos, la misma velocidad. Esto me da a indicar que la persona que hizo todas estas lecturas fue la misma, el mismo ratio y el puntaje entre 2, 3, 3 y 3. Nótese en que acá ya no tenemos un puntaje de 4, sino que el puntaje menor es 2 y el puntaje más alto es un 3. Entonces, para la primera agua tenemos un cuerpo bajo. Se siente dulce, tiene buena acidez, un residual seco a cocoa, o sea, un poco de astringencia, pero no tiene nada de cuerpo, absolutamente nada. ¿Listo? Para la segunda agua tenemos un cuerpo un poco ya mayor, una presencia de un poco más de dulzor y acidez, y un final seco a cocoa. Ya tenemos un dulce que predomina, pero sin ser opacado, por ejemplo, por la acidez. En la tercera taza tenemos una taza con un buen balance. A pesar de tener el mismo puntaje, es una taza un poco más con más desarrollo. Tenemos un buen balance entre el dulzor y la acidez media y un residual medio a cacao. Miren que acá ya no tenemos ese final seco y ya tenemos una taza un poco más balanceada. Para la tercera taza tenemos una taza con dulzor medio, baja acidez, residual perdurable a cacao. También es una buena taza para las personas que prefieren como una taza que tenga poco dulzor, que esté presente esa acidez sin ser muy brillante dentro de la taza, y un buen residual. Esos residuales que saliste de ese café o de ese lugar donde le tomaste, pasan 10 minutos y te deja una buena sensación a cacao en boca, para los que obviamente les gusta ese café. Digo, ese sabor o ese residual o esa sensación en boca. ¿Listo? Esto es todo por la clase de hoy, chicos. Entendimos un poco mejor cómo se comportan esas aguas, esos resultados. Recuerden que esta clase va a estar disponible en Patreon. Muchísimas gracias. Y bueno, podemos activar